continuación tenemos la participación del doctor Felipe Paredes San Román. El tema que desarrollará el doctor Paredes será el conflicto de intereses en la administración pública. El doctor Felipe Paredes San Román ha sido viceministro de Justicia, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, coordinador general del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional, jefe del Gabinete de la Defensoría del Pueblo, asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y también de la SUNAR. Es profesor de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es abogado por la Universidad Católica de Santa María y máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por las Universidades Rey Juan Carlos y Francisco de Vitoria. Actualmente es doctorando en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de España y ha sido también director de la Escuela de Capacitación Registral. Lo menciono porque es la mesa de concertación la encargada de organizar este segundo Congreso de Ética de Integridad y Lucha contra la Corrupción, integrada por escuelas de las entidades de la administración pública, que nos complace en tenerlo en este evento, doctor Felipe Paredes. Adelante, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. El gusto es todo mío. Yo he estado escuchando atentamente las presentaciones de los colegas antes y la verdad que quería que se extienda este periodo para seguir aprendiendo de nuestros maestros. Y aprovecho, bueno, ya Carmen lo ha adelantado, pero quería aprovechar para hacer esta suerte de disclaimer de que el afecto que me une con SUNARP nace también de una antigua relación laboral que se remonta al 2000, del 2001 al 2007, y de ahí que conservo grandes amistades en esta institución. Y bueno, vamos un poco al grano. Ayer hemos amanecido con una serie de anuncios que vienen desde Argentina. Hemos estado en el Perú siguiendo atentamente el cambio de gobierno en Argentina. Evidentemente es una situación que irradia a muchos países latinoamericanos. Ha sido una campaña pues muy disruptiva. Y lo que nos ha sorprendido el día de ayer, junto con noticias que me parece que son positivas, como el adelgazamiento de la estructura del Estado, y que bueno, ya los argentinos lo juzgarán, pero lo que sí nos ha sorprendido es una medida que en su momento dio el presidente Milei, y que consistió en derogar un decreto que se había dado el 2018, fíjense que no es de mucha antigüedad, y que impedía la contratación de parientes hasta el segundo grado por línea recta, lo que en el Perú conocemos como por consanguinidad, es decir, hasta nuestros hermanos, ¿no? Segundo grado. Y también se impedía la contratación en segundo grado por línea colateral, quiere decir a nuestros cuñados, ¿no? Incluidos también, además de estos parentescos, a cónyuges o convivientes. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que el presidente Milei, en uno de sus primeros actos, ha derogado esa prohibición de contratación a parientes, y en el segundo acto nombró a su hermana como secretaria general de la Presidencia de la Nación, ¿no? Esto evidentemente nos impele a preguntarnos, ¿y cómo es en el Perú? Es decir, esta norma que prohíbe la contratación de parientes ya tiene una larga estadía en el Perú, ¿no? Se conoce y está vinculado con los temas de nepotismo. En el Perú esto está prohibido desde 1997 y estoy seguro que en varios países desde mucho de matrimonio por razón de convivencia o por tratarse de el padre del hijo o de la madre del hijo que busca ser contratado. Muy bien, entonces les decía que esa fue digamos, la sorpresa que tuvimos todos, porque en Argentina efectivamente se ha nombrado como hermana a la secretaria general, y bueno, tampoco es algo que debe llamar mucho la atención. Recuerden que en el caso del presidente Kennedy tenía como su asesor principal, ¿no?, a su hermano, que incluso iba a candidatear. Es decir, no quiero aquí eh, pontificar desde un país sobre cómo debe proceder otro, nada de ello.
simplemente describir una situación y ver cómo ésta se regula en el país y en función de eso también poder llegar a conclusiones a las que cada uno arribará en función de la particularidad que vivimos. Entonces tenemos que este problema del conflicto de intereses del que vamos a hablar es un viejo problema, pero de reciente actualidad. Es decir, tenemos una serie de ejemplos, como el que hemos empezado en esta presentación, que constituyen ciertamente un límite, tienen de que alguno pueda ingresar a la función pública y eso genera una restricción en su posibilidad de ser contratado, ¿no? De hecho, vamos a dar una mirada rápida a lo que nos dice la Constitución en función del conflicto de intereses. Son diversos los artículos, pero veamos algunos que nos puedan orientar en este camino, ¿no? Para entender por qué tenemos estas restricciones a la libertad de contratación. Y vamos a empezar por uno que es fundamental, que es el derecho fundamental a contratar con fines lícitos siempre que no se contravengan leyes de orden público, nos dice la Constitución. Y claro, no será pues no será posible contratar en el Perú a parientes que tengan estos grados de consanguinidad o afinidad porque hay una normativa, hay una ley que lo impide. Estamos además en el marco del artículo 62 de la Constitución que nos dice que podemos contratar válidamente según las normas vigentes en el tiempo del contrato y que eso es inalterable, ¿no? Esto se le ha conocido como la santidad de los contratos o como los contratos de ley, que forman una parte central, una estructura central de lo que se ha denominado la Constitución económica y que impiden, por ejemplo, al Congreso modificar los términos contractuales a través de leyes o disposiciones de cualquier clase. Y estaba diciendo que dentro de este límite a la libertad de contratación existente, pues la Constitución establece una serie de incompatibilidades, ¿no? Por ejemplo, los congresistas desempeñar otra función pública, no pueden ser superintendentes de SUNAT, superintendentes de SUNARP, solo pueden dedicarse a el rol de congresistas, dice la Constitución, y también podrían ser ministros y viceversa, es decir, los ministros están impedidos también de desempeñar una función pública, no pueden contratar con el Estado en otra entidad distinta a ella, porque habría un evidente conflicto de intereses, ¿no? De tal manera que tenemos que congresistas y ministros tienen realmente una serie de limitaciones a la libertad de contratación respecto a lo que nos dice. Los magistrados del Tribunal Constitucional, pues a ellos les alcanzan las mismas incompatibilidades que a los congresistas. En cambio, cuando vemos a otro rango de funcionarios, que son un elenco de altos funcionarios que están detallados en la Constitución, estamos pensando en jueces supremos, en fiscales supremos, en el defensor del pueblo, en los miembros de la Junta Nacional de Justicia, el Contralor General de la República, todos ellos también tienen prohibido desempeñar otra función pública, salvo la docencia universitaria, ¿no? Entonces aquí ya se puede vislumbrar una excepción a esta institución que en el caso del presidente del Banco Central de Reserva, que como ustedes saben es, lo que estábamos diciendo en primer lugar es una referencia al nepotismo que existe en todos nuestros países y que en algunos se tienen algunas limitaciones. El nepotismo en general, esta prohibición de contratar parientes, constituye una limitación al deber, o mejor dicho, al derecho fundamental a la libertad de contratación. Dentro de esa posibilidad de libertad de contratación, estábamos revisando algunos ejemplos adicionales en la Constitución, ejemplos que tienen que ver con que los congresistas solo se pueden desempeñar como ministros, los del Tribunal Constitucional tienen las mismas incompatibilidades que los congresistas, y estábamos en la parte final recordando que los jueces supremos, los fiscales supremos, el defensor del pueblo, los miembros de la Junta Nacional de Justicia y el Contralor no pueden desempeñar otra función pública salvo la docencia universitaria.
¿no? Esta habilitación que permite entonces a las altas autoridades desempeñarse en la docencia universitaria constituye una excepción a esta prohibición absoluta que se da en el caso de otros altos funcionarios y que sí, por ejemplo, les decía, se presenta para el presidente del Banco Central de Reserva, quien tiene una dedicación exclusiva a las funciones a las que tiene por la Constitución. Ahora, y la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasa si un juez supremo enseña pero no en la universidad? Es decir, hay muchas escuelas de capacitación como las que están participando en la organización de este evento. Está, por supuesto, la Academia de la Magistratura, que es es un importantísimo organismo que tiene a su cargo la preparación de jueces y fiscales y que, claro, quieren reclutar a funcionarios que pueden formar parte de este elenco de altas autoridades que están contenidas en la Constitución, y se presentó una serie de problemas que quería compartir con ustedes porque llegaron inclusive, tratativo que llegó incluso al Tribunal de Contrataciones del Estado, porque este juez supremo, además evidentemente de su función, daba clases en la Academia de la Magistratura, ejercía docencia y claro, era una docencia estrictamente que no era universitaria, porque la Academia de la Magistratura no es una universidad. Y esto determinó entonces una primera reacción del Tribunal de Contrataciones y luego en otra decisión se dejó sin efecto. Pero vamos a contar un poco de qué trató este caso. Como se dijo, los jueces no pueden desempeñar otra función pública salvo la docencia universitaria. Y la pregunta que nos hacemos es si el impedimento aplica a todo caso de docencia. ¿Qué nos dice la Ley de Contrataciones del Estado en el caso peruano? Pues establece una serie de impedimentos, son varios, pero nos vamos a centrar por ahora en uno que radica en la República, en los jueces supremos, vamos a hablar de ellos especialmente, y en los miembros de los organismos constitucionales autónomos, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Constitucional, por citar un ejemplo. En el caso de todos ellos, el presidente, congresistas, jueces supremos, están impedidos de ser proveedores del Estado, y abro comillas, en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el mismo, y cierro comillas. Es decir, que un juez supremo recibe, por supuesto, el sueldo en función de su alta responsabilidad, pero cuando quería ser contratado, por ejemplo, por la Academia Nacional de la Magistratura, pues resulta que estaba involucrado en este proceso de contratación pública, hubo quien pensó que ese juez supremo, en función de la normativa, pues evidentemente llevó a una controversia y había una serie de interpretaciones al respecto, y eso determinó que el ente encargado de definir si es que los jueces supremos podían, por un lado, recibir el sueldo de juez supremo y a la vez recibir el sueldo de profesor en la Academia de la Magistratura o en la Escuela de Capacitación Registral de la SUNARP, eso es solamente citar un ejemplo, pues el tribunal en una primera decisión prohibió esta doble percepción de ingresos y emitió un acuerdo de sala plena, ciertamente que por mayoría, en octubre del 2020. Fue dejado sin efecto en del 2021, coincidió con que el Tribunal de Contrataciones del Estado fuera modificado en su composición, ingresó una serie de nuevos vocales que tenían una forma de ver las cosas distinta, y en el último pronunciamiento, que es el actualmente vigente, se estableció que los jueces supremos sí podían enseñar en entidades públicas, y aquí de diapositiva pongo una de las varias razones que orientaron esas entidades para la función docente, ¿no? Y claro, aquí había una suerte vacío, de vacío que se daba porque no se establecía, no se establece claramente en la Ley de Contrataciones del Estado si es que estas altas autoridades podían ser contratados para fines educativos, pero no específicamente otra limitación al no solo se circunscribe al alto funcionario, sino que incluso arrastra a sus familiares para ver
¿Qué ocurre con los familiares? En otro caso, no se vio en el Tribunal de Contrataciones del Estado, sino en el Tribunal Constitucional. Lo que estaba comentándoles es que los altos funcionarios del Estado tienen una dificultad que se presenta con la contratación de la que son sujetos, pero que a veces también se vincula, mejor diré, a la familia, ¿no? Y estoy comentándoles el caso del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, un congresista que ya dejó de serlo, pero que pertenece pues a una familia en la que también tiene como hermano a un abogado constitucionalista importante, que es Domingo García Belaúnde, quien brinda sus servicios como abogado a diversas entidades del Estado. ¿Y qué ocurre? Que la norma de la que estábamos hablando hace poco, esto es la Ley de Contrataciones del Estado, no solo restringe la contratación de los altos funcionarios en otras entidades públicas, sino que también se extiende esta contratación hacia los parientes de altos funcionarios hasta el segundo grado de consanguinidad, esto es hermanos, o hasta el segundo grado de afinidad, esto es cuñados. Entonces, en ese caso, se está señalando que los parientes tampoco pueden ser postores, participantes, contratistas o subcontratistas del Estado. Entonces, claro, frente a esta situación, el constitucionalista García Belaúnde no era contratado por los ministerios ni por las entidades como SUNAT o SUNAR, cualquier organismo constitucional autónomo o público descentralizado que se trate, porque había una interpretación de la ley en el sentido que se decía que esos parientes no podían ser contratados debido a que el hermano era congresista, era un alto funcionario y podía afectar los principios que rigen la contratación pública, como son la libre competencia, la concurrencia, etcétera. Y esto motivó al doctor García Belaúnde, me refiero a Domingo, al constitucionalista, a presentar una acción de amparo en la medida que sentía que se estaba amenazando su derecho fundamental a la libertad de contratación, porque le señalaron en diversas entidades públicas que no podían contratarlo en la medida que era hermano de un congresista en funciones. Y él, evidentemente, esto le afectaba su derecho a la libertad de trabajo y porque podría entenderse esta limitación en el ámbito del Congreso, pero no, por ejemplo, en ministerios, no, por ejemplo, en entidades del Poder Ejecutivo, en gobiernos regionales, en municipalidades, donde el Congreso no tiene ninguna injerencia. Es por ello que presenta el amparo, obtiene una sentencia favorable en primera instancia, pero en segunda instancia no, y por eso no le quedó otra que presentar un recurso de agravio constitucional que le permitió llegar al Tribunal Constitucional y allí se estableció un debate interesante respecto de si este impedimento al derecho de libre contratación del constitucionalista García Belaúnde solo se restringía al Congreso, donde trabajaba su hermano Víctor Andrés, o se irradiaba a todo el Estado, en la medida que se podría interpretar de ese modo la ley de contrataciones del Estado. El tribunal, por mayoría, fue una decisión de 4 votos contra 3, declaró fundada la demanda. Hay que decir que los 3 que votaron en contra fue por un aspecto formal, en la medida que el congresista García Belaúnde había dejado de trabajar como congresista, es decir, se había llevado a cabo la disolución del Congreso, y no se pronunciaron sobre el fondo del asunto, pero los otros 4 magistrados sí optaron por ingresar al fondo del asunto, y allí aplicaron un principio que es importante en el ordenamiento jurídico peruano, que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Y es así que se declara fundada la demanda y por lo tanto se establece que el impedimento se circunscribe al ámbito directo de actuación del alto funcionario. Y en segundo lugar se hace una reflexión sobre el presidente de la República, es decir,
los parientes del presidente de la República. Queda claro entonces, a raíz de lo que estábamos comentando, que los parientes de los otros altos funcionarios, en este caso de un congresista, no pueden contratar en el Congreso, pero sí pueden contratar en todas las entidades públicas restantes. La pregunta que nos trae este pronunciamiento del Tribunal Constitucional es si los parientes del presidente también pueden ser contratados en todo el Estado o si tienen restricciones. Y allí el Tribunal Constitucional estableció que sí tenían restricciones los parientes del presidente, es decir, no podían ser contratados en todo el Estado porque el presidente tiene una doble condición. Es jefe de gobierno, sí, pero también es jefe de Estado. Y entonces interpretaban en el Tribunal Constitucional que la influencia que pueda ejercer el presidente en las otras reparticiones del Estado podía ser mayor y que por lo tanto esa influencia ejercida podía afectar los principios de igualdad ante la ley que rige a nuestra república y en el acceso a la función pública. En definitiva, entonces, el tribunal dio luz verde al pedido del congresista García Belaúnde, le permitió ser reincorporado al Registro Nacional de Proveedores que administra la OCE, ¿no?, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que fue el demandado en esta causa. Y por otro lado, se estableció que en el caso de los familiares del presidente, pues ellos sí tenían una restricción para trabajar en todo el Estado por las razones que hemos comentado. Hasta ahí hemos hablado de nepotismo, hemos hablado de limitaciones al derecho a la libertad de contratación, especialmente de los funcionarios públicos. Y ahora vamos a revisar algunos conceptos vinculados a la gestión de intereses. ¿Qué es entonces un conflicto de interés? ¿Cuál es su marco legal? Conflicto de interés, hay una definición, está puesta en la diapositiva, es una definición que fue reclamada inclusive por la OCE, este organismo al que nos queremos adherir, y básicamente implica que hay una contraposición de intereses, ¿no? Todo funcionario público tiene intereses, puede ser dirigente de una asociación gremial, puede ser dirigente de su edificio, puede estar en el edificio donde vive, puede ser representante en la universidad, es decir, todos tenemos intereses, pero el problema que se da o que se puede dar es cuando esos intereses privados pueden colisionar con el interés público y se opta por preferir el interés privado al interés general. Y entonces allí el funcionario público está traicionando su esencia, la esencia de proteger el interés público que se ha comprometido a defender. Esta definición es ciertamente más sofisticada, nos indica que es la situación que afecta o supone un riesgo para el interés general al ocurrir que los intereses particulares de un funcionario o servidor público suponen un incentivo para su favorecimiento, ¿no? O cuando menos afectar su objetividad e imparcialidad para adoptar, influir o participar en la toma de una decisión pública. Básicamente lo que se está diciendo es que esa decisión pública respondería en un conflicto de intereses a un interés privado antes que a un interés público. Y esta definición se enmarca dentro de una normativa que se ha dictado hace poco. Estamos hablando de una normativa realmente reciente, específicamente desde el 20 de julio del 2023, tenemos ya en vigencia la ley 31564 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 082-2023 PCM. Hago notar aquí que la ley tiene un nombre que nos puede ayudar mucho a entender el propósito de lo que persigue la ley, ¿no? La prevención del conflicto de intereses y la mitigación del conflicto de intereses.
Ahora, ¿dónde? En el acceso al servicio público, pero también en la salida de personal del servicio público, ¿no? Esto es importante enfatizarlo porque, como vamos a ver luego, constituye una novedad la regulación de la salida del personal del servicio público que desea, mejor dicho, el acceso del personal de las empresas privadas hacia el Estado, para lo cual vamos a comenzar a revisar. Esta normativa hace incidencia en lo que se conoce como puertas giratorias. Las puertas giratorias miren, las puertas giratorias es un problema mundial, por supuesto, no es un problema exclusivo en el Perú, pero esto se dio desde tiempo atrás en los que la actividad privada comenzó a tener mucha vigencia, ¿no? Y hubo un funcionario muy importante de una empresa telefónica que antes de ingresar a esta empresa, pues trabajaba en un organismo estatal y ahí uno decía, caramba, ¿cómo podemos evitar que alguien con información privilegiada del sector público arribe al sector privado y se valga de datos que no deberían ser expuestos al dominio público, ni menos al dominio privado? Estas puertas giratorias han sido definidas, y estoy viendo la diapositiva, como la circulación sin obstáculos en los altos cargos de los sectores público y privado, y que evidentemente afectan, erosionan la confianza en el Estado, porque hace notar que en esta circulación sin obstáculos puede haber gente que esté usando información de manera privilegiada. Como ya les adelantaba, el enfoque que se está dando en esta normativa no solo se centra en los exfuncionarios públicos que salen del Estado, sino que ahora también el enfoque se da para aquellos privados que salen del sector privado y que quieren entrar al Estado. Ellos no estaban, es la situación de ellos, mejor diré, no estaba contenida en la ley anterior, la ley 27588, que la pongo en la diapositiva, la misma que ya ha sido derogada, y es entonces la gran novedad que nos trae esta legislación que viene desde julio del 2023, en la cual predomina un enfoque preventivo, ¿no? Un enfoque preventivo que busca establecer lo que la doctrina denomina un periodo de enfriamiento, es decir, que los funcionarios, esos altos funcionarios, ya sea que salgan del Estado o que entren al Estado, tengan que esperar un poco de tiempo, ¿no? Tengan que esperar para poder ingresar al otro sector. Y además, la normativa ha establecido que esas funciones que debe desempeñar deben estar directamente vinculadas a la competencia de la entidad pública respecto de la cual la empresa privada prestaba servicios, ¿no? No es simplemente entonces un criterio ciego, pero eso vamos a revisarlo con más detenimiento en las diapositivas siguientes. Solo decir que en líneas generales, el exfuncionario, como un ex viceministro, debe esperar un año para insertarse en el sector privado, mientras que un directivo del sector privado, que por ejemplo un gerente de una operadora telefónica que quiere ingresar al OCITEL, al organismo supervisor de telecomunicaciones, pues debería esperar 3 años. Pero estos periodos de espera, este periodo de enfriamiento, tiene sus matices que vamos a verlo a continuación. Vamos a empezar con el periodo de enfriamiento para los exfuncionarios, ¿no? La ley aquí refiere que el impedimento de insertarse en el sector privado, abro comillas, se extiende hasta por un año. Esto es bien importante determinarlo porque nos está poniendo un límite máximo, es decir, que si es hasta por un año puede ser por periodos menores, puede ser por 6 meses, por 3 meses, por 2 meses, y esa interpretación, que desde mi punto de vista es acertada, es la que a la que ha llegado el reglamento aprobado recientemente, en julio del 2023, que ha distinguido que el plazo de un año es un plazo máximo y es un plazo variable. Y varía en función de las siguientes modalidades en las que uno
trabaja dentro del Estado como servidor público. Y ahí vamos a revisar las 5 categorías, mejor diré modalidades, de los funcionarios o servidores públicos que existen. En primer lugar están los elegidos con el voto popular. Estamos hablando de presidente, congresistas, vicepresidente, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes, regidores, etcétera, los cuales sí están impedidos de ir a trabajar luego de terminado su mandato al sector privado por el tiempo de un año. En ese caso sí se establece el periodo de un año como el periodo de enfriamiento para estos altos funcionarios. La única omisión en la que advierto que se ha incurrido por parte del reglamento, que es el que ha señalado a esta relación de altos funcionarios, es los parlamentarios andinos, ¿no? Los parlamentarios andinos son funcionarios elegidos con el voto popular, pero no han sido incluidos en el reglamento, lo que entiendo puede ser fácilmente subsanable. En segundo lugar, están los directivos de designación y remoción reglada. Me refiero a que la ley determina cómo ingresan a trabajar, cómo pueden salir del trabajo, y ahí estamos pensando, por ejemplo, en los magistrados del Tribunal Constitucional, que tienen un mandato de 5 años, al igual que el defensor del pueblo, que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, o en el Contralor, que tienen un mandato de 7 años, por ejemplo. Ellos, dado que tienen estas reglas, pues también tienen un impedimento que solo puede llegar hasta un año para poder reengancharse en el sector privado. Entonces, estamos hablando aquí de estas 2 modalidades en las que hemos visto a elegidos con el voto popular y a altos funcionarios que en los 2 casos no pueden reengancharse si no transcurrido un año de haber ejercido el alto cargo público en el que han estado presentes. Y de ahí vamos al tercer caso. En el tercer caso están los funcionarios de libre designación y remoción. Por ejemplo, un ministro, un viceministro, el superintendente de SUNAT. El reglamento también habla del superintendente de SUNAR, vamos a hablar un poco al respecto. Y en este caso, el reglamento me parece que ha sido pues muy prudente y proporcional, porque claro, muchos de estos altos funcionarios trabajan por periodos a veces cortos. Un ministro pues a veces tiene la misma estabilidad de un entrenador de la selección de fútbol, ¿no? Bajísima. Y eso mismo ocurre con otros altos funcionarios. Entonces sonaría un poco desproporcionado que a un ministro que puede durar menos de una semana se le imponga una restricción en su libertad de contratación con el sector privado de un año. De ahí que el reglamento haya establecido que el impedimento durará lo mismo que ha durado en el cargo de confianza, con un máximo ciertamente de un año, ¿no? Entonces ahí vemos ya un matiz importante para los funcionarios de libre designación y remoción, criterio que se replica también para los directivos o servidores públicos, como pueden ser los asesores de las entidades, ¿no? o los trabajadores en general que trabajan en el Estado, y los trabajadores de las empresas estatales que también presentan este mismo criterio, es decir, que están impedidos de ingresar al sector privado por lo que dure en el cargo, ¿no? Con un máximo de un año. Aquí hemos, digamos que señalado 2 aspectos, ¿no? El caso de los superintendentes, y vamos a también revisar antes de eso cómo es la realidad comparada, es decir, si en otros países se da también, estamos viendo que en otros países el periodo de enfriamiento, pues, por ejemplo, en Canadá también es variable. Y esta información la sacamos del dictamen de la Comisión de Descentralización, Modernización de la Gestión del Estado del Congreso, que lo ponemos allí en la diapositiva, que ha hecho esta suerte de recopilación. Pues en Canadá, allí se advierte que para los ministros de gabinete el periodo de enfriamiento es de 5 años, es decir, que tiene que esperar ese periodo para reengancharse en el sector privado, pero ese periodo baja a 2 años y a 1 año respecto de cargos de menor responsabilidad. En Francia son 3 años, en Argentina también son 3 años, y en España, de acuerdo a este dictamen, es de 2 años, ya nos dirá
el doctor Durán Bosch, si esto es verdad, pero el plazo que establece la norma, según este dictamen de la Comisión de Descentralización, es de 2 años para reengancharse. Y ahora sí veamos el caso de los superintendentes, que me parece interesante incidir, porque el reglamento de la ley ha establecido que tanto el superintendente de SUNAT y el superintendente de SUNAR son considerados funcionarios de libre designación y remoción. Esto en el caso del superintendente de SUNAT me parece correcto, porque si vemos la ley de fortalecimiento de la SUNAT, se establece que una de las varias causales por las cuales puede cesar en el cargo es precisamente por pérdida de confianza. Entonces, claro, si puede verse restringida si puede perder, la confianza, sí entendería que sea un funcionario de libre designación y remoción. Pero en el caso del superintendente de SUNAR, pues no ocurre ello desde mi punto de vista, porque según la ley que crea la SUNAR, más allá de las modificaciones que ha tenido, sí se mantiene vigente el hecho que solo podrá ser removido de su cargo por incurrir en negligencia, por incurrir en incompetencia o por incurrir en inmoralidad. Es decir, no vemos dentro de las causales para ser suspendido en el ejercicio del cargo la causal de pérdida de confianza. De ahí que no, me parezca que el reglamento no es exacto respecto de la condición del superintendente de SUNAR, que no debería ser considerado como un funcionario de libre designación y remoción, sino más bien un funcionario de remoción reglada, de designación y remoción reglada. Pasamos, por favor, al caso ahora de los privados, es decir, del periodo de enfriamiento para el caso de los exdirectivos privados que quieren ingresar. Y aquí vamos a partir de una premisa que consta en el referido dictamen parlamentario, y es evitar ser muy estrictos, porque hay sectores de la actividad económica, como por ejemplo hidrocarburos, donde no abundan los profesionales. Entonces tampoco podemos poner criterios que impidan atraer a estos profesionales que pueden prestar un servicio público de alta calidad hacia los ciudadanos. Y entonces tenemos que la ley no deja abierto el impedimento para que los privados ingresen al sector público a un criterio meramente cuantitativo, a un simple número de años, ¿no? Que como decíamos era de 3 años, sino que le agrega un criterio cualitativo, en el sentido que esos profesionales que vienen del mundo privado, para que estén impedidos de ingresar al mundo público, tienen que haber estado trabajando en el ámbito específico de la función. Pensemos en el jefe o mejor diré, en un directivo de un gremio de transporte terrestre que podría ser nombrado como director de transporte terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí sí estaríamos hablando del ámbito específico de la función. Y hay que decir que esto también se aplica para los exfuncionarios que están impedidos de trabajar en el mundo privado, también en el ámbito específico de su función, pero allí se agrega un punto adicional, que también están impedidos de trabajar en las empresas que se han beneficiado con un acto administrativo específico que haya dictado ese funcionario. Pero volvamos con los directivos privados, porque les decía que si bien en principio son 3 años en los que debe esperar un privado para ingresar al sector público, ese periodo puede ser permanente si es que estamos hablando de los accionistas que tengan más del 1% de las acciones de las sociedades o de empresas individuales de responsabilidad limitada que obviamente trabajen en el mismo giro de la actividad pública. Allí entonces el impedimento no será de 1 año, no será de 3 años, será permanente. Y el impedimento también se prolongará si estamos hablando de alguien que trabaja en el sector privado, que haya visto un litigio contra el Estado, y si ese litigio se mantiene vigente, bueno, en tanto dure la controversia, se mantendrá, por supuesto, el impedimento. Y finalmente destacar que dentro de los sujetos obligados del sector privado no solo están los que hayan trabajado en sociedades, en empresas, sino que también están directivos de ONGs que pueden, por supuesto, influir en las decisiones públicas, directivos de asociaciones, de fundaciones y también de empresas que están vinculadas a otras empresas en lo que se llama el destinatario final, porque a veces somos testigos de ilusiones, ¿no? Que en la medida que no hay una conexión directa con esa empresa, se ven liberados
de este impedimento. Decimos que si se incumplen los impedimentos, la sanción a quienes no cumplen estos impedimentos es que no pueden contratar 5 años con el Estado, plazo aplicable al exfuncionario, a la empresa y al privado que incumplió la normativa. Empezamos hablando con casos de la coyuntura. Bueno, terminemos hablando brevísimamente de casos de la coyuntura. Vamos a hablar de 2 temas muy brevemente. Estamos en pleno proceso, por supuesto, comentando procesos constitucionales, y ayer también, el 11 de diciembre del 2023, un magistrado del Tribunal Constitucional, a la par que ha solicitado la nulidad de la resolución que dispuso la liberación del expresidente Alberto Fujimori, objetó también la participación de un colega suyo en la expedición de dicha resolución. Y es allí donde me voy a enfocar, porque sería, según este magistrado, un conflicto de intereses en el que habría participado su colega, en la medida que antes de ser magistrado, me estoy refiriendo al 2018, este segundo magistrado, digamos, emitió un informe jurídico en calidad de amicus curiae, es decir, de amigo de la Corte, y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, obviamente el magistrado 1, si me permite la expresión, decía cómo este magistrado 2 va a votar en la causa si antes el magistrado 2 ya había emitido opinión al respecto, por lo que considera que debería abstenerse por decoro. Al respecto, la normativa constitucional, los artículos 5º de la Ley Orgánica y 8º del Reglamento Normativo establece que los magistrados son irrecusables, pero que pueden abstenerse por decoro. Ya no solo hablemos de aparentes conflictos de interés entre magistrados del Tribunal Constitucional, sino que el 8 de diciembre del 2023, hace nada, 2 congresistas han presentado una moción de orden del día por la que buscan remover inmediatamente a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque consideran que existió un manifiesto conflicto de intereses por parte de la Junta al momento de suspender provisionalmente a la exfiscal de la Nación. Dicen que en la medida que la exfiscal estuvo investigando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se habría configurado este conflicto de intereses, lo que en su opinión determinaría que deberían ser removidos del cargo. Y veremos, porque esta decisión se tomará esta semana, dado que la Junta de Portavoces del Congreso ha anunciado que la agenda del Pleno del Congreso contendrá esta medida. Como vimos entonces, empezamos hablando del problema de nepotismo, seguimos hablando de las limitaciones al derecho fundamental, a la contratación que tienen especialmente los actores del sector público. Luego hemos visto la nueva normativa sobre conflicto de intereses, en los cuales hemos visto este periodo de enfriamiento que tienen los funcionarios, pero también ahora los exdirectivos privados que quieren entrar al mundo público. Y hemos terminado otra vez con 2 asuntos de la mayor relevancia y actualidad que todos tienen que ver con el conflicto de intereses. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias también a usted, doctor Felipe Paredes. Yo quisiera preguntar por parte de, también como se le ha preguntado de repente a los otros expositores, si es que pareciera que hubiera más conflictos de intereses en esta época, o es simplemente, como lo mencionaba uno de los expositores, que ahora sí se publicita por los medios de comunicación, que podemos tener más al alcance de la mano. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Es mayor la incidencia de la corrupción? ¿Hay mayor conflicto de intereses, una vulneración a este principio en esta época? Yo considero, claro, algunos dicen que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo discrepo de esa percepción, ¿no? Más estoy vinculado en quienes piensan que al haber mayor transparencia, mayor luz, es que podemos ahora tener mayores ejemplos o mayores casos de conflictos de intereses. En otras palabras, no creo que antes no se hayan dado, simplemente que ahora tenemos la posibilidad de conocerlos, ¿no? Dicho eso,
pues también es verdad que voy a recoger un poco la exposición del doctor Ronald Cárdenas, que ha advertido una suerte de relativización de la sociedad, ¿no? Una decadencia en la estructura de valores morales que no puedo dejar de ocultarla, pero considero que la mayor cantidad de casos que se dan están vinculados especialmente a la mayor transparencia que ahora existe en la gestión pública. Muchísimas gracias, doctor. Nada más le pido unas últimas preguntas. Simplemente diciéndole qué consejo le daría a todos nosotros, funcionarios y servidores públicos, para poder decidir si es que estamos frente a un conflicto de intereses, existiendo ya la duda, qué es lo que debe de pensar un funcionario y servidor para poder seguir actuando dentro del camino del bien. Bueno, lo primero es tener clara la normativa existente, porque, digamos, no todo interés de un ciudadano debe ser castigado con la abstención, ¿no? Es decir, uno puede tener un interés y perfectamente ser compatible con la función pública que esté desarrollando. Entonces, tener presente ahí, por ejemplo, que la normativa nos habla de conflictos reales, conflictos potenciales y conflictos aparentes. El conflicto aparente es un conflicto que claramente no se da. El conflicto potencial es, por ejemplo, la figura del dueño de 7 laboratorios, pero que trabaja en E-Salud, y a E-Salud justamente no le da servicio. Pero claro, hay un riesgo de que pueda generarse un conflicto de intereses. Yo al respecto, pues les aconsejaría modestamente proceder de la manera con la mayor discreción posible, ¿no? Y abstenerse apenas uno vea que haya alguna, pues por muy mínima que sea, alguna característica que pueda evitar, ¿no? O que pueda determinar en el fuero interno del funcionario que se pierda la necesaria neutralidad que uno debe tener mientras administra la cosa pública. Entonces, en primer lugar, les diría capacitación, ¿no? Capacitación, leer la ley, leer el reglamento, servir da muy, así como la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría, perdón, de Integridad de la PCM dan muy buenos ejemplos, ¿no? Que nos puede poner en diversos casos, pero en segundo lugar una actitud también, les diría, de cautela, ¿no? Ser prudentes, ¿no? La prudencia de la que hablaba Aristóteles, precisamente a quien se le ha señalado en estas conferencias anteriores, y que debe distinguir a quien administra la cosa pública.